Estamos a las puertas de una nueva Guerra Fría. Hola, bienvenidos a República. Nos acompaña Marcos Suárez Zipman, editor de República Empresa, que reseña libros. Esta vez has reseñado un libro de geopolítica. Cuéntanos, Marcos, ¿cuál es el libro que nos traes ahora al Rincón de los Libros? Hola, Miguel, encantado como siempre de estar aquí. Efectivamente, hoy vamos a hablar de un libro de geopolítica pura. Yo diría geopolítica y geoeconomía, porque son dos cosas que no se pueden separar. El libro se llama La Nueva Guerra Fría, cómo la disputa entre Estados Unidos y China dará forma a nuestro siglo. Sí. El autor es Robin Niblett, o mejor dicho, Sir Robin Niblett, un británico que fue durante, creo que 15 años, desde el 2007 hasta el 2022, director del prestigioso Chatham House en Londres. El Chatham House viene a ser el equivalente al Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos. O sea que podemos decir que es una persona que tiene muchísima experiencia y sabe muy bien de lo que habla. Siempre recordándoles que las reseñas de Marcos las pueden leer en republica.gt y suscribirse a los boletines para que le lleguen directamente a su correo electrónico. Marcos, ¿cuál es la tesis central de este libro de Robin? La tesis central es que la Guerra Fría, que pensábamos que había terminado con la caída del muro en el año 89 y la desintegración de la Unión Soviética, sigue. Y sigue hoy en día otra vez con un mundo dividido en bloques. El uno lo conforma China, que es la indiscutible potencia en ascenso en el planeta, tanto a nivel político como económico, con una Rusia que ahora no es tan fuerte como lo fue en la Guerra Fría del siglo XX, sino podemos decir que es el socio junior de China. Ese bloque se enfrenta a Estados Unidos. Eso digamos que es la tesis central, aunque ahora hablaremos de muchísimas más cosas. Esa es la tesis central. Sí, al respecto de eso, a pesar de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho que no iniciaría un conflicto con Pekín, ¿por qué hace esa similitud entre la Guerra Fría y la situación actual geopolítica? Bueno, lo que dijo Joe Biden a principio de su presidencia fue efectivamente que él no tenía previsto comenzar una nueva Guerra Fría. Esto, bueno, pues sí, lo dijo, aunque todo lo que dicen los políticos es muy relativo, ¿no? Lo cierto es que Xi Jinping, el presidente ya a perpetuidad chino, y Vladimir Putin le acusaron a él y a la política de Estados Unidos de ser una agresión tipo Guerra Fría. Entonces, aunque él no había dicho que... Joe Biden lo único que dijo fue queremos impedir el ascenso económico de China. Vamos, que nos quitan el primer puesto en la economía, vaya, eso es lo que dijo, ¿no? Pero no dijo, o sea, no había ahí pues una intención de agresión o de guerra caliente, aunque los otros dos sí le acusaron de esto. Claro, de política interior estadounidense hablaremos más adelante, pero ¿cómo le resulta a Estados Unidos no liderar, no estar a la cabeza de la geopolítica y de la economía incluso mundial? Esto es uno de los puntos que toca Niblett en su libro, porque justamente dice que una de las grandes diferencias de la Guerra Fría del siglo XX y de esta nueva Guerra Fría es que Estados Unidos ya, digamos que está un poco cansado de ser el adalid de la democracia, el líder de Occidente y digamos que se está retrayendo. O sea, ya no está jugando ese papel primordial y principal que jugó en la Guerra Fría, o sea, en la Primera Guerra Fría, ¿no? Esa es la diferencia básica. Y ahora mismo, a nivel económico, como tú bien dices, luego hablaremos de ahora qué pasará la semana que viene en las elecciones, porque va a depender mucho de quién sea el próximo presidente. Ese tema lo tocaremos después. Pero sí es cierto que Estados Unidos ahora hay muestras de cansancio y de no querer ocupar ese lugar primordial en el orden mundial, ser el policía del mundo. Mencionabas a Rusia como el aliado junior de China. ¿Cómo se mueven a nivel mundial? ¿Cómo se están moviendo a nivel mundial las alianzas ante este escenario político
Porque en las anteriores guerras han habido también alianzas entre diferentes países. ¿Cómo se están moviendo esas alianzas en el mundo? En esta nueva Guerra Fría, el rasgo fundamental es que ya no es tan binario, tan bipolar como lo fue en el siglo XX. En el siglo XX teníamos dos polos, la Unión Soviética y Estados Unidos. Y los demás eran países satélites. Estaba Europa en la OTAN, o sea, la Europa occidental estaba en la OTAN, estaba el Pacto de Varsovia en Europa del Este y estaba el tercer mundo, que no tenía la posición que tiene hoy, porque muchos países todavía acababan de salir de su época colonial, entonces prácticamente no eran jugadores de importancia. Era un mundo bipolar. Hoy es diferente. Primero porque tenemos la alianza de China y Rusia, aunque Rusia ya juega ahí un papel menos importante, mucho menos importante que China, ¿no? Y estamos siendo testigos de la emergencia de lo que se llama el sur global, que seguramente me preguntarás luego sobre el sur global. Sí, justo volviendo a esas similitudes que pueden haber entre la Guerra Fría, ¿cuáles serían las particularidades de esta nueva Guerra Fría? Y Robin habla incluso de cómo se podrían atacar esas particularidades. Bueno, Robin Niblett a lo largo del libro establece 10 características fundamentales de esta nueva Guerra Fría y también ofrece soluciones. Entre esas recetas que él ofrece está justamente lo que mencionaba antes, la emergencia de lo que ha venido a llamarse el sur global. El sur global antes no existía, se le llamaba el G77, se le llamaba el grupo de países no alineados, pero eran actores de una importancia menor. Esto ha cambiado completamente. Tenemos países como India, que es en la actualidad el país más poblado del mundo, además económicamente está muy avanzado, aunque naturalmente tiene muchos problemas, pero es una potencia. Tenemos países como Brasil, como México, como Argentina, Sudáfrica, tenemos países como Egipto, etcétera, etcétera, ¿no? Todos estos países ya no están alineados como antes. Bueno, pues yo sigo la Unión Soviética, yo sigo a Estados Unidos. Hoy no, hoy es mucho más dinámico. No tenemos esa esclerosis que había en el siglo XX. Hoy los países son muy conscientes de sus intereses. Bueno, pues en este momento, según mis intereses nacionales, dice Lula, por ejemplo, o dice cualquier otro líder de uno de estos países, dice, por ejemplo, Modi en India, ¿no? Pues ahora me interesa alinearme con Rusia. No, pues ahora con Estados Unidos. Entonces es un juego mucho más dinámico. Eso es una diferencia absolutamente fundamental entre las dos guerras frías. De que ya no es bipolar. Sí, es verdad que los actores principales son Estados Unidos y China y Rusia, pero el que se va a llevar el gato al agua, el que va a controlar el mundo en el siglo XXI, solamente va a ser aquel que sepa apelar mejor a los países del sur global. Si no, no hay absolutamente nada que hacer. Y esto es completamente diferente a lo que fue perdón, aquí también es muy importante hablar del tema del cambio climático. Porque, claro, los países del sur global, nos incluimos obviamente, todos estos países tienen muchos problemas. Tienen problemas, bueno, pues tienen que atraer inversión, tienen que crecer, tienen que desarrollarse más, pero hay un enemigo común para todo el planeta y ese enemigo no existía en el siglo XX. El enemigo que existe ahora y le toca tanto a las potencias del norte como a los países del sur global es el cambio climático. Porque si no sabemos aliarnos a nivel planetario para luchar contra ese fenómeno, el mundo se enfrenta a una verdadera hecatombe. Cada vez subirá la temperatura, habrá más sequías, más incendios, subirá el nivel del mar, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos que hacer un frente común. Y es importante que también los países que están luchando en esa nueva Guerra Fría sepan aliarse con el sur global para enfrentar esa cuestión. Un enemigo en común, el cambio climático, es una muy importante reflexión. Y volviendo al tema de las alianzas, ¿cómo se traduce o cuál es el papel del G7 ante esta nueva Guerra Fría? ¿Cómo influye? Sí, esta pregunta es importante porque el G7 hasta ahora, y sobre todo en los últimos problemas que ha habido como el COVID y el problema permanente del cambio climático,
El G7 se presenta como el instrumento fundamental del multilateralismo. Entonces, el G7, ¿quién lo conforma? Pues son Estados Unidos, Japón, países europeos como Alemania, Francia, Italia, Gran Bretaña. Luego está la Unión Europea tal cual. España es un país que es invitado permanente, o sea, en todas las cumbres participa, aunque no es un miembro formal. Eso es el G7. Y Canadá también. Entonces, no sé si esto lo ibas a apuntar ahora o ya voy a hablar ahora de ello. Lo importante que hace Ron Niblett, que hace el autor, es que él, como experto en estos asuntos, recomienda que las democracias liberales, que Occidente transforme el G7 en lo que él llama el G9. El G9 contaría con 2 nuevos miembros, Corea del Sur y Australia. Esto ya viene sucediendo de una manera informal, ya vienen participando en el G7. Pero si esto lo institucionalizamos, es muy importante en el sentido de que, primero, que la alianza es mayor. Luego, Australia es un país, creo que es el máximo productor de litio, y litio es un mineral crucial para, para la energía, la transformación energética y verde, ¿no? Entonces ya no vamos a depender tanto de China y países de su órbita, y más como Australia, ¿no? Entonces el G9 va a jugar un papel fundamental en la opinión de Niblett. Y hablando de estos grupos de países, ¿qué pasa con los BRICS? Recientemente se han agregado más países, se han unido más países, que pareciera una especie de fortalecimiento de los BRICS. Pero el autor no lo ve así. ¿Por qué? El autor no lo ve así porque, y yo creo que lo interpreta de una manera correcta, él presenta a los BRICS como un grupo muy heterogéneo. Es un grupo que no tiene nada en común. O sea, lo único que tiene en común el BRICS es que todos los países odian la política norteamericana. Pero más allá de eso, y lo compara justamente con el G9, porque el G9 sí tiene una serie de principios comunes y están dispuestos a defenderse unos a otros. En cambio, el BRICS, como bien dices, hasta hace 1 o 2 años, era un grupo formado por China, India, Brasil, Sudáfrica y Rusia. Ahora, es verdad, se han unido nuevos miembros, y esto a iniciativa de Xi Jinping. Y yo creo, o mejor dicho, el autor cree, y yo estoy de acuerdo con su opinión, que Xi Jinping ahí se ha equivocado. Él eso lo quiere hacer ver como una señal de fuerza, y no, es una señal de debilidad, porque China tiene muchas inseguridades. ¿Qué pasa ahora? Se han unido 4 nuevos países, se iban a unir 6. Pero 2 no lo han hecho al final porque, bueno, ha habido problemas. Los 2 que no se han unido han sido Argentina, porque Milei tiene otros problemas, y no se ha unido Arabia Saudí. Pero los 4 que se han unido a los 5 que he nombrado son Irán, Egipto, Emiratos Árabes, y me estoy dejando ahora uno. Etiopía. ¿Cuál? Etiopía. Exactamente, y Etiopía, gracias. Bueno, pues ahora son 9 países que todavía son más heterogéneos que los 5 que había en un principio, ¿no? Porque ¿qué une a esos países? En ese grupo de países hay democracias, hay autocracias, hay economías de mercado. O sea, es que a esos países no los une nada. Es más, en ese grupo hay enemigos acérrimos. China e India no se pueden ver. O sea, tienen intereses contrapuestos. O sea, que es que eso le quita toda la fuerza a un grupo como BRICS, ¿no? Sí, bueno, y ante estos cambios geopolíticos, ¿qué deja o qué preguntas surgen ante la incógnita del cambio de gobierno en Estados Unidos? Trump ya estuvo, Kamala, pues, no sabemos, no ha gobernado. ¿Cómo ve eso el autor? Sí, tienes toda la razón, Miguel. Esta es una de las conclusiones negativas del autor. Porque es verdad que China tiene muchas debilidades con Rusia, que es las que hemos mencionado, pues la heterogeneidad de BRICS, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que problemas hay. La cuestión es que en el otro lado, o sea, en el nuestro, de las democracias liberales, también hay problemas. El problema fundamental, el nubarrón que lo tapa todo, es
la gran incógnita de qué va a hacer Estados Unidos. Dentro de una o dos, es que son la semana que viene o la otra, hay elecciones en Estados Unidos. Tenemos ahí dos polos opuestos, Kamala Harris, que es la gran interrogante. En un principio podemos pensar que ella seguirá las políticas de Biden, pero no sabemos mucho más. De Trump sí sabemos más, porque ya ha sido presidente de 2016 al 2020. Y yo no voy a entrar a juzgar la política de Trump, ahí cada uno va a pensar, tiene sus ideas, pero es verdad que a nivel mundial, a nivel multilateral, ha sido muy negativo para el multilateralismo, porque él es no voy a decir enemigo acérrimo, pero es poco amigo del multilateralismo, y él siempre vuelve al aislacionismo que ha caracterizado durante mucho tiempo a Estados Unidos. Entonces, si nos ponemos en esa tesitura de decir va a ganar Trump, lo cual es absolutamente posible, porque están los dos como empatados ahora mismo, eso significará, pues a nivel de organizaciones internacionales como la ONU, como la OTAN, como la Organización Mundial de la Salud, etcétera, etcétera, pues que Trump va a hacer lo que hizo en esos años de 2016 a 2020, pues que va a decir, bueno, pues yo no participo en estas organizaciones, tampoco le interesa mucho todo el tema del cambio climático. Entonces, para esta nueva Guerra Fría, el mundo occidental depende de la participación de Estados Unidos. Y en ese sentido sí es un factor que produce mucha inquietud, digamos, la política interna o la política doméstica de Washington. Muy interesante. Y ante esos escenarios, ¿cuál es el gran mensaje del libro? ¿O qué mensaje podemos extraer más importante del libro? El libro, para mí, tiene varios mensajes, ¿no? Yo creo que el más importante es que nos invita a mirar nuestra historia. Y mirando y estudiando nuestra historia, aprenderemos a no cometer los mismos errores que se han cometido en el siglo pasado. Y él pone varios ejemplos. En la cuestión, por ejemplo, aduce el ejemplo de la Primera Guerra Mundial, cuando se pensaba que no iba a pasar nada, si se empezaba una guerrita, que decían ellos, ¿no? Porque, bueno, esto acabará en 3 meses, no va a ir más allá. Y se pensaba que eso era así porque ante la interdependencia económica, que también pensamos, y es verdad que la tenemos ahora, pero eso no frena la posibilidad de que exista una guerra, ¿no? Porque justamente ahí se equivocó el mundo y todo el mundo dijo, bueno, venga, pues vamos a iniciar esta guerra, acabará en 3 meses y va a clarificar la situación. Pues no, señor. Hubo 4 años de contienda mundial con millones y millones y millones de muertos, que significó básicamente, al final, el suicidio colectivo de Europa. Eso fue un error gravísimo. Otro ejemplo que él pone pues es la famosa crisis de los misiles de Cuba en el año 1962, un año antes de que yo naciera. O sea que si hubiera pasado a mayores, vamos, ni yo ni nadie de los que estamos aquí ahora estaríamos. Porque el mundo estuvo en el filo de la navaja. Porque ahí es cuando Khrushchev estacionó los misiles soviéticos en la isla de Cuba. Y bueno, pues hubo un enfrentamiento gravísimo entre la administración de Kennedy y la de Khrushchev, porque Kennedy dijo, tenéis que sacar los misiles, Rusia no, la Unión Soviética dijo que no, y el mundo pues estuvo como 6 o 7 días, ya digo, es que estábamos al borde de la hecatombe nuclear, y ahí se comunicaron en el último segundo e idearon un mecanismo, el famoso teléfono rojo, bueno, pues para que no lleguemos a esa... Y todo esto son señales de lo que tenemos que aprender. O sea, tenemos que aprender a convivir. Muy bien, hay diferencias entre el modelo chino y entre el modelo de Estados Unidos, pero tenemos que dar prioridad a las ya existentes y muy importantes interdependencias económicas y no ir hacia esas hecatombes que dieron lugar pues, a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial y luego pues, a esa Guerra Fría que hubo en el siglo XX, que no llegó a mayores, y hubo muchas guerras, pero no se llegó a la destrucción total del mundo justamente porque sabíamos que si alguien
lanzaba el primer misil, eso significaba el fin. Entonces, en ese sentido, yo creo que el libro pues, nos enseña a estudiar historia, sobre todo a estudiar nuestra historia del siglo XX, para no cometer los errores que se cometieron antaño. Y aunque existe la nueva Guerra Fría, pues no dejar que llegue al límite en el que estuvo en el siglo XX. Una muy importante reflexión y pues bueno, les agradecemos por su atención, siempre invitándolos a que se suscriban a los boletines de República para que puedan recibir las reseñas de los libros que Marcos lee y siempre a seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Muchas gracias, Marcos. Gracias a ti, Miguel.